Buenas tardes, buenas noches a todos. Qué alegría este reencuentro con nuestras cuatro mujeres de Gotas de Crecimiento. Hace tiempo teníamos coordinado esta grabación, pero por cosas de la vida, como siempre sucede, no lo hemos podido hacer sino hasta hoy y estamos súper contentas de volver a reconectar con ustedes con un tema que, bueno, yo creo que a todos nos toca, que se llama Superando mis miedos. Y es que quién no ha sentido miedo, no solo de comenzar algo nuevo, y hasta a veces de decir algo, simplemente de expresarnos. ¿Quién no ha sentido miedo ante las vicisitudes que nos presenta la vida, cuando se nos cambian los planes o cuando aparece algo que no esperábamos? Así que hoy estoy súper contenta de estar junto con Lorena desde Canadá, Eva desde España, Jessica desde México y mi persona, Mimi Matar. Bienvenidas, chicas. Vamos a iniciar este temazo con todo. Gracias, Mimi. Bueno, yo creo que si miramos lo que es el miedo, es una emoción muy básica, es una de las emociones básicas y que realmente en la evolución de los humanos y también de otras especies, porque compartimos ese sentimiento de miedo también con los animales, es una emoción que ha evolucionado con nosotros para protegernos. Entonces, el miedo en sí no es malo, el miedo está ahí por una razón. Si viene una serpiente y nos quiere picar, lo mejor es que sintamos miedo porque eso nos hace salir corriendo. Es como, una emoción que está en una parte muy poco desarrollada del cerebro, muy antigua. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos miedos que tenemos son injustificados, son irracionales, vienen de nuestra historia y nos evitan que podamos vivir plenamente la vida, nos dejan realmente en esa parte del cerebro de la supervivencia y no nos dejan crecer, no nos dejan experimentar, no nos dejan vivir en lugar de sobrevivir. Y yo creo que ahí es donde debemos trabajar para vencer esos miedos. No se trata de no tener miedo, todos tenemos miedo y el coraje no es realmente la falta de miedo, el coraje es que tengo miedo, pero lo venzo y lo hago igualmente. Eso que tengo que hacer y creo que también protegiéndome, ¿no? Porque si no tuviéramos miedo haríamos cosas locas y quizá podríamos poner en riesgo nuestra integridad. Entonces, creo que es importante como reflexionar sobre eso, que el miedo no es lo malo es cómo nos enfrentamos a ese miedo. Totalmente, Eva. Y qué importante es descubrir cómo el miedo nos paraliza muchas veces o nos autosaboteamos cuando estamos a punto de empezar algo nuevo. Y ese miedo puede venir, como bien lo comentabas, Eva, de muchos de los aprendizajes que hemos tenido a primera edad o de muchas experiencias que hemos venido viviendo a lo largo de la vida. Ahora, es importante identificar, como bien lo dices, si este miedo me está paralizando de manera que no me deja avanzar, porque no es el miedo en sí, como dices tú, el miedo hasta es justificable porque nos evita hacer locuras, pero tengo que definir y tengo que encontrar si este miedo me está paralizando o si puedo usar este miedo para hacer eso que me está llamando. Inclusive, como dicen por ahí, no es el miedo, sino lo que hago con el miedo. O muy bien podemos decir que a pesar del miedo, hago lo que entiendo que me va a sacar de esa zona de confort. Y ver el miedo también como un empuje, como un motor que nos mueve a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a ciertas cosas, entonces yo tengo que decir, yo sé que me incomoda, yo sé que estoy saliendo de mi zona de confort, pero es algo que me va a ayudar a hacer nuevas experiencias, decir, bueno, lo logré, lo hice con miedo, pero lo hice. Y luego poco a poco nos vamos adaptando y vamos a decir, bueno, la próxima vez quizás no me va a dar tanto miedo y así sucesivamente. Entonces creo que usar el miedo como ese motor para descubrirnos como personas y también como para también experimentar esas cosas de la vida que muchas veces nos cohibimos precisamente por el miedo. Bueno, y yo creo, agregando un poquito más a lo que dice Lore, la función principal o básica arcaica del miedo es avisarnos de un peligro y ese peligro lo vemos así porque justamente es algo que no hemos experimentado y que nos saca, como bien dicen todas, de la zona de confort. Pero ¿qué hacemos? Las nuevas experiencias solo vienen a partir de salir de la zona de confort. Lo nuevo viene a partir de ahí, entonces me parece que
una de las funciones del miedo es también animarnos a salir de lo conocido. Entonces, lo podemos ver como un recurso o lo podemos ver como algo que va a paralizar nuestras acciones o nuestras decisiones, y un miedo llevado al límite se convierte en pánico o se convierte en fobia. Y ahí es donde me parece que entra la inteligencia emocional, la capacidad de elección y el poder buscar estrategias para cada uno de nosotros, como puede ser la respiración. Había una vez en una charla que tuve con una de mis consultantes, me llamó justo en un ataque de pánico, ¿no? Ella pensaba algunas situaciones alrededor de un tema en particular, y una de las técnicas que yo utilicé con ella fue que yo le decía algo tan simple como, a ver, fíjate en dónde estás y ve las paredes, de qué color son las paredes, qué muebles hay a tu alrededor. Y eso parece como tonto, ¿no? Pero es traer a la mente al presente, a lo que está sucediendo frente a ti, porque pues la mente se va a ir a magnificar el miedo para convertirlo en una fobia paralizante. Entonces, algo tan simple como eso te trae al presente, ver el techo, el piso, las paredes, los muebles, en dónde estás, respirar. Entonces, hacerte consciente de qué es lo que está a tu alrededor, te puedes sacar de esos episodios, bueno, con más práctica emocional, pues traerte al presente y ayudar a que esos ataques de miedo, porque hay gente que literal se paraliza o no puede salir de su casa o no puede estar en lugares con más gente, o las personas con un temperamento introvertido, puede ser que les genere mucho conflicto hablar o pedir algo en público, y todo eso hace que estés en el presente y ayuda a poner los pies aquí y poder generar una nueva experiencia y sacar, bueno, lo mejor de cada situación. Creo que también es importante reconocer, porque algunos miedos inclusive son aprendidos. O sea, es como que seguimos reciclando aquello que en algún momento nos dio miedo. O muchas veces tenemos miedo a hacer eso novedoso que habla Lorena y que estás hablando tú, Jessy, porque tenemos miedo a que nos rechacen, a no hacerlo bien. Ahí de nuevo el perfeccionismo en nosotros va a salir con todas las luces, el fracaso a no ser suficiente, o ese condicionamiento que tenemos a decir, bueno, esto que está pasando, como no lo conozco, prefiero retirarme, y siempre vamos a atraer los peores pensamientos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que también funciona, Jessy, o por lo menos a mí me ha funcionado, es cuando me enfrento a algo con lo que tengo miedo. Por ejemplo, este viaje donde iba a conocer unas nuevas personas, donde iba a llevar una herramienta, la herramienta de las reconstructivas, en un lugar que no conozco, con una gente que no conozco. A mí una de las cosas que me funciona es primero ubicar dónde están mis pensamientos, ¿no? Porque siempre los pensamientos se van a ir a lo fatalista, ¿no? A todo lo peor, y decir, bueno, dentro de todo lo peor, ¿qué es lo real? Y luego me funciona mucho a mí, y es algo que comparto también con mis consultantes, es qué te ha funcionado anteriormente cuando te has sentido así y has traspasado este sentimiento de miedo. Y muchas veces una herramienta tan sencilla como decir, mira, pongo mi foco en lo que quiero lograr. Y ya con eso, ya todas esas ideas, esos pensamientos que nos hacen creer o creamos un monstruo alrededor de eso nuevo que vamos a vivir, pues nos da otro panorama. Creo que ante ese tipo de eventos, bueno, en tu caso era un evento bonito, una oportunidad de un viaje, pero también puede ser un evento que nos dé miedo, pues porque es un evento pues, que puede ser negativo para nosotros. Y yo creo que lo que tú has dicho, las dos cosas que tú has dicho son muy importantes, porque tú en el momento que tú cambias el foco y te quitas del futuro, para enfocarte en qué puedes hacer, estás haciendo dos cosas. La primera es quedarte en el presente, porque cuando empezamos a pensar en todo lo que puede pasar mal en el futuro, es un hueco por el que uno se va y que siempre puede ser horrible. Y realmente es decir, bueno, ahora estoy aquí, respiro, no me falta nada. ¿Qué puedo hacer con esto? En el momento que uno dice qué puedo hacer ahí, tomas una parte del control, y está demostrado con muchos estudios que en el momento que uno tiene un poco de control,
cambia totalmente la situación, cambia el estado de ánimo, cambia todo. Mira, estaba leyendo el otro día un estudio súper interesante sobre, bueno, es una mujer, una psicóloga de Harvard que ha hecho muchos estudios sobre cómo podemos gestionar nuestra vida y habla de un estudio, habla de la conexión de la mente con el cuerpo, es muy interesante. Ellen Langer se llama. Y hablaba de un estudio que había hecho en una casa de ancianos. Simplemente dejar a los ancianos que eligieran sus horarios de cuándo iban a comer, de qué iban a hacer, mejoraron las constantes vitales de esas personas. O sea, el hecho de pensar que tenemos cierto control sobre lo que nos pasa, que al final nunca tenemos control sobre las situaciones, pero sí que tenemos el control de cómo reaccionar a ellas. Y simplemente ese control ya nos hace que nuestra capacidad de reacción nos haga que estemos mejor. Me pareció un estudio muy interesante y que nos dice mucho sobre eso que comentabas, ¿no? De que si cambias el enfoque, realmente lo que estás haciendo es en qué tengo control yo aquí, en prepararme muy bien para hacer esto, en tenerlo como yo quiero, en hacerlo como he hecho otras veces, y eso ya te da otra visión, ya no estás al amparo de los elementos, sino que hay una parte que tú puedes gestionar y eso es muy importante. Y yo creo que hablando del miedo, una pregunta que a mí me surgía pensando en el podcast de hoy es, a la hora de tomar nuestras decisiones, qué es la motivación que tenemos al tomar decisiones, ¿no? Porque muchas veces tomamos decisiones por miedo, no las tomamos por tener una vida plena o por estar mejor, sino que la propia supervivencia que es tan grande en nosotros nos hace que tomemos las decisiones con miedo y es como que eso está en muchos refranes populares, más vale el pájaro en mano, que me quede como estoy y eso nos deja en una situación como de una vida pequeña, no sé, y claro que el miedo nos protege y no vamos a hacer locuras, ¿no? Pero dentro de ese poder de decisión y ese control, yo siempre puedo pensar en base a qué tomo mi decisión, en base a un miedo futuro que quizá no se realice o en base a mi presente, ¿no? Y a veces eso es muy difícil. Entonces, y a veces, como estamos en automático, nos vamos al miedo directamente porque es lo que todo alrededor nos empuja a hacer. O sea, si vemos cuáles son como las creencias alrededor, muchas veces nos llevan a eso, a la decisión por el miedo y no te atrevas, te van a criticar, no sé qué. Entonces, me parece interesante plantearnos esa pregunta, ¿no? Había no recuerdo dónde era que decían esto de que o tomas las decisiones por miedo o las tomas por amor, ¿no? Y, y es algo a cuestionar, ¿no? ¿Estoy tomando una decisión por miedo a lo que me pase o por amor a uno mismo, ¿no? Y otra pregunta que me gustaría agregar a esto, Eva, gracias por esa pregunta, sería, ¿podemos recordar cuál fue aquel momento que nosotras o nosotros tomamos una decisión con miedo y cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos luego de haber atravesado ese miedo? Porque siempre se dice, no, no, no tenemos miedo, lo tenemos que hacer sin miedo. No, lo es que lo vamos a hacer con miedo. ¿Y cómo se sintió? Yo creo que muchos coincidiríamos que nos sentíamos más fuertes o si lo hice, si se puede, lo repetiría, sí, lo repetiría. Hay un dicho que dice, los valientes nunca se arrepienten de haber sido valientes. Entonces, creo que tenemos que ver el miedo de esa forma, como una forma de decir, bueno, me atrevo a hacer lo que tengo que hacer. Visualizo el miedo como un puente, ¿no? Como estamos de un lado del puente y vemos ese puente tal vez muy largo y en un lugar muy alto, eh, que se necesita para cruzar el puente, para tener ese impulso de cruzarlo. Y cuando vamos a lo mejor en medio del puente, no hay retorno hacia atrás porque creo que nadie va hacia atrás por mucho miedo que tengamos. Vamos a seguir adelante y cuando estamos del otro lado podemos voltear a ver eso que se ha caminado y darnos cuenta de lo que hemos sido capaces de hacer todos, creo que todos nosotras aquí y quienes nos escuchan hemos transitado o caminado el miedo en distintas situaciones y bueno, yo no sé ustedes chicas, pero para mí ha sido después de caminarlo y voltear a ver ese camino,
ha sido satisfactorio con todo y lo que implicó, con todo y lo difícil que pudo haber sido. Me gustaría añadir algo a lo que has dicho, Jessie, porque me ha encantado esa metáfora del puente. Y realmente, si miramos en el simbolismo, realmente un puente lo que significa es un paso a un diferente estado de conciencia. Y eso es lo que ocurre cuando traspasamos un miedo, porque cuando estamos en el otro lado del puente, la persona que está ahí no es la misma que Ujú. la que estaba antes de cruzar ese puente. Entonces, en ese simbolismo del puente, de un cambio de estado de conciencia, yo creo que traspasar los miedos nos lleva a eso, nos lleva a crecer como personas, a ver la vida de otra manera y en ese sentido, pues a estar en un diferente nivel de conciencia al que nos hubiéramos quedado si hubiéramos estado en lo mismo que ya conocíamos. Totalmente. Y yo diría que como ya para ir cerrando, en mi caso, pues eso que dices, Jessy, y tú también, Eva, mirarnos cruzando ese puente, claro que nos lleva a otro nivel, y ver al miedo como un gran maestro, porque yo creo que una de las cosas que hacemos es que terminamos identificándonos con las emociones y decimos es que no decimos tengo miedo, decimos soy miedosa. Y no, es poner el miedo afuera y decir, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué tengo que aprender de ti? ¿Y qué tengo que hacer para que a pesar de que estés presente, yo pueda ser yo sin tener que identificarme tanto con el miedo? Y bueno, y como dices muy bien, Eva, tomar esas decisiones puede ser incluso como el miedo como motor, pero no desde ese miedo de que eh, lo voy a hacer porque tengo demasiado miedo o decir, a pesar del miedo, puedo ser yo y continúo cruzando ese puente que me va a llevar a ser una persona completamente diferente a la que soy yo. Entonces, yo creo que, bueno, wow, es un tema que tiene muchísima tela para cortar, pero creo que hemos sido simples, claras y efectivas. No sé si alguien quisiera añadir algo más. Pues no, nada, agradecerles porque hacía un tiempo que no nos reuníamos las cuatro y saber, bueno, quien nos escucha y quien es la primera vez saben que esta es una comunidad de la Escuela de Reconstructivas. Para mí es un gusto tenerlas, acompañarnos, que cada una estemos viviendo nuestros miedos en nuestros diferentes países y siempre que estamos juntas, no me voy a cansar de decirlo y agradecer que esto es un milagro que gracias a la tecnología podamos sentirnos cerca, porque cuando nos vemos físicamente, pues sabemos cada una lo importante que es esta compañía y que cuando vivimos estos miedos en nuestras vidas, el saber que ningún ser humano está solo, que siempre hay alguien para escuchar, para acompañar o simplemente para sentarse a nuestro lado. Y de verdad, gracias por estar, por caminar juntas y porque estos miedos siempre son más llevaderos cuando lo hacemos en comunidad. Amén, Jessie. Qué bello. Excelente cierre. Gracias, chicas, y gracias a todos.